sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto obviamente a nuestra propuesta federal que tenemos aquí en el programa y en Radio del Pueblo. Bueno, llega el momento justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, en este momento que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, en la vicepresidencia de Juan Manuel Posada. Abrazo para Juan Manuel y para toda la comisión directiva de la institución, que llevan un trabajo realmente pero muy destacado, sin lugar a dudas. Pero bueno, hablando justamente de las actividades del Centro Asturiano de Buenos Aires, recuerden, esto es muy importante, que todos los martes de 9 a 12 se lleva Asturiano Team 60 en la sede social de la institución, allí en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como en el día de ayer, justamente de 14 a 17, se lleva también en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad para los mayores de 60 años pueden participar, además de los socios de la institución, asturiano no socios y también sus descendientes. Recuerden, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por estas actividades los martes o los viernes, Asturiano Team 60, este es el correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. También para que lo tengan en cuenta. Otro tema también, recuerden que hoy estamos haciendo el sorteo, porque esta noche van a poder disfrutar a aquellos amigos que ganen, y los que nos ganen también pueden concurrir y adquirir la entrada en boletería del Centro Asturiano, de disfrutar del gran espectáculo Sabor a España, lo que es lírica y humor a través de Ópera Bis, porque volvieron a la sala Alejandro Casona y esta noche se presenta a los tenores del Teatro Colón. Así que, amigos, para no perdérselo, Arnaldo Quiroga por un lado como tenor, por el otro lado la soprano María José Dulín y por el otro lado el gran barítono Fernando Santiago. Así que para no perdérselo, participen, que tienen tiempo todavía. Hay 2 entradas, uno por persona, para que puedan disfrutar del espectáculo. Y aquel que no lo gane, bueno, esta noche un ratito antes se va por la boletería del Asturiano, allí en Solís al 400, adquieren las tarjetas e ingresan y disfrutan de un verdadero espectáculo sin lugar a dudas. Bueno, pero también les quiero contar que hay otras propuestas que les quiero comentar a todos ustedes, como por ejemplo hoy a las 2 de la tarde se lleva adelante el Té Canasta, una excelente propuesta del Té Canasta, muchas cosas ricas para compartir y disfrutar, hay premios, hay sorteos, así que bueno, pueden estar al tanto de algunas novedades, directamente pueden concurrir, esta tarde a partir de la hora 14 allí en Vicente López. También les quiero contar que, hablando de Vicente López, esta noche está Tercer Tiempo a partir de la hora 20. Así que una excelente propuesta que siempre el asturiano lleva adelante para disfrutarlo realmente. Así que bueno, recuerden también otro tema que no me lo quiero olvidar. Mañana está el cierre de inscripción de la 6ª edición de la Copa Oviedo. Recuerden, mañana domingo, cierre de inscripción de la 6ª edición de la Copa Oviedo, aquellos que no lo han tenido en cuenta todavía. ¿Por qué? Porque el 17 de este mes, el próximo sábado, arranca lo que es la 6ª edición ya de esta Copa Oviedo, que es el comienzo de torneo y no se lo pueden perder.
El 25 de mayo, fiesta patria, nuestro 25 de mayo, va a haber un gran domingo familiar con esta edición patria en la sede de Covadonga a partir de las 11 de la mañana. Y ya nos imaginamos de lo que se va a venir próximamente. La flauta mágica en la sede de Solís, en la sala Alejandro Casona, el 31 de mayo a las 20 horas para cerrar este mes número 5 de este año 2025. Pero bueno, miren, les voy a proponer lo siguiente, porque tengo en línea una dama, ella preside justamente la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires y vamos a estar hablando un poquito de algunas cosas que son más que interesantes para todos ustedes. Las tengo en línea a Andrea Ordieres. Andrea, muy buen día, buen sábado, Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Muchas gracias por estar Bueno, charlando con nosotros. Gracias. gracias a vos por estar con nosotros realmente estos minutitos. Bueno, qué tarea que tienes tú también con todos los integrantes de esta subcomisión de cultura del Centro Asturiano. Bueno, cuéntanos un poquito, porque han hecho un trabajo muy interesante desde que arrancó este ciclo 2025 de la institución. ¿Es así, no es cierto? Bueno, sí, normalmente nosotros focalizamos nuestro año en dos momentos, que Ujú. son dos aniversarios en realidad. En la primera etapa del año, que es el aniversario del mismo Centro Asturiano, Sí. y en la segunda etapa del año, lo que se llama el aniversario de la gesta de Covadonga. Ujú. Sí. Yo lo que te puedo contar, si te parece bien, es lo que Sí. estuvimos organizando toda esta primera etapa. Ujú. Ya desde el mes de febrero, este año celebramos el cumpleaños del asturiano, que realmente es en febrero, aunque siempre se celebra en abril, Exacto. con una romería, digamos, ahí en el campo Covadonga, que estuvo muy concurrida, muy linda, Sí. con mucha gente, con muchas ganas Ujú. y con mucha calidez, con mucha Exacto. calidez. Exacto. Exacto. Y bueno, y después ya empezamos en el mes de abril con nuestra serie de eventos, así, que Mm. son la entrega de medallas a los socios que cumplen años con la institución, Sí. la fabada de confraternidad, eh, esta vez con un evento bastante especial, que fue un doble evento, te diría yo, que fue la entrega de la Cruz de la Victoria, una Ujú. distinción que hicimos a Jorge Fernández Díaz Así el es. día 22 de abril. Ujú. En realidad, Jorge es una persona que difunde muchísimo la tradición asturiana y se compromete mucho con ella, Ujú. y nos pareció interesante poder otorgarle esta distinción. Ajá. Y por otro lado, él también hizo la presentación de su última obra, El secreto de Marcial, Sí. que fue Premio Nadal este año 2025, Sí, en sí. donde evidentemente, bueno, lo asturiano está presente, incluso hasta el Centro Asturiano de Buenos Aires. Claro, 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 Eh, claro. Así que bueno, algo especial para nosotros. Aparte, perdona Y que te interrumpa, Andrea. dime. Aparte, también destaquemos que tuvo un gran escritor español como es Arturo Pérez Reverte acompañándolos a ustedes esa noche. Fue una sorpresa espectacular, ¿Mm? la verdad, muy, muy sorpresa, por decirlo de Claro. alguna manera, porque Mm. estaba entre todo el público y no se había dado a conocer. Mira Así vos. que, Y después, bueno, obviamente de esa noche, bueno, obviamente también lo que tú me estabas comentando, la entrega de los premios a los socios por los sí, años de estar junto a la exactamente. institución, ¿no es cierto? Muy importante porque, bueno, es un evento realmente muy, muy querido por la casa. Ujú. Y este año, bueno, asistieron 18 personas. No todos los que reciben medalla pueden asistir esa noche. Claro. Asistieron 18 personas y Ujú. justamente el mayor número Sí. se lo llevó la gente de los 50 años de socio. Ajá. Porque, claro, si nos vamos a la historia, esos 50 años es el momento de quizás mayor inmigración asturiana aquí a la República Argentina. Sí, 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 sí. Entonces, evidentemente, eso se nota en el momento de cumplir años, por llamarlo de alguna Claro, manera, ¿no es claro, cierto? claro, 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 claro. Y Andrea, bueno, esta es la primera, digamos, esta primera etapa de este 2025. ¿Y qué se viene ahora en lo que es cultura, ¿no es cierto?, del asturiano para lo que Sí, resta del, te, del año? Contanos. te, te podría cerrar con una visita esta semana ¿Mm? eh, de un jurista muy, muy afamado, asturiano, Javier Sí. Jaunceda Moreno, Sí. que estuvo en nuestra casa este miércoles. Ajá. Compartimos con él un encuentro, ¿Mm? este,
y la verdad que fue muy, muy, muy ameno, muy agradable, Bien, realmente. Muy interesante, te podría excelente, decir. Muy excelente, interesante. excelente, excelente, excelente. Y nada, ahora nosotros desde Cultura siempre hacemos una especie de impasse acompañando tareas de otras alternativas, de otras áreas, pero sí estamos empezando ya a trabajar con el boletín. Bien. Nosotros editamos una revista anual Ujú. y 2 boletines anuales, o sea, serían cuatrimestrales. Sí, Y tenemos pensado para el mes de julio, bueno, la presentación del primer boletín, en donde, bueno, vamos a incluir no solamente las actividades culturales, sino todas las actividades que tengan, que hayan atravesado nuestra casa, ¿no es cierto? Que hayan estado en nuestra casa. excelente. Me parece perfecto lo que me estás contando. Nos estás contando a todos nosotros a través de tus palabras, Andrea. Estamos charlando con Andrea Ordíguez, que ella preside la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano. Y el hecho de trabajar, de llevar adelante la consigna cultural de Asturias acá en la Argentina y el trabajo de que, bueno, tú estás, pero con todos los integrantes y llevando y pregonando la cultura asturiana aquí en el Río de la Plata, en la Argentina en este caso, me parece excelente, excelente. Y seguir lo que están ya preparando para el resto del año, Andrea, ¿eh? Muchas gracias. El grupo de cultura es un grupo muy lindo, un Ujú. grupo con muchas ganas Sí. y un grupo muy integrado para trabajar. Y la verdad que es un gusto trabajar con mi comisión. Muy Perfecto. bueno, muy bueno. Me parece excelente lo que me estás contando. Así que, bueno, Andrea Ordieres, que presides la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, y a través de esta casa, de Radio del Pueblo para todo el país. Y estamos en contacto permanente. Andrea, ¿te parece bien? Me parece bárbaro y la agradecida soy yo de poder compartir las cosas que hacemos, realmente. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a gracias. vos, Andrea. Quedamos un instante en línea privada. Amigos, así ¿Cómo no? compartíamos y disfrutábamos esta charla, esta exquisita charla con Andrea, que es de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para cerrar la charla con ella, vamos a disfrutar también de la buena música de Asturias. Por un lado, lo que tiene que ver con un gran gaitero asturiano, español, obviamente, José Ángel Evia. Evia, en este caso, para disfrutarlo. Porque saben que la música no tiene fronteras, realmente. Eso hay que destacarlo y hay que valorarlo, hay que apreciarlo, porque hay cosas musicales realmente más que interesantes. Por eso lo vamos a compartir ahora a José Ángel Evia con esta versión tan particular de este tema musical. Vamos entonces.